Bienvenido, bienvenida. Es la voz del doctor Federico Cuevas del Centro de Hipnosis Ibiza. Vamos a hacer una relajación con el tema de dormirse escuchando a Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes. Es la lectura 9 y es el capítulo 17. Te pones en una posición cómoda, la espalda recta, la cabeza y las manos apoyadas. Haremos una pequeña relajación para entrar en tu interior y relajar los músculos del cuerpo. Respiras lenta y profundamente. Y al respirar lenta y profundamente, te vas relajando, te vas tranquilizando cada vez más, cada vez más. Respira lenta y profundamente. Sientes paz, sientes tranquilidad. Tu pensamiento va a tu interior y al ir relajándote poco a poco, desconectas de tus problemas cotidianos, vas entrando en tu interior con la respiración lenta y profunda y a continuación relajamos los músculos del cuerpo y después, al escuchar este capítulo 17 de Don Quijote de la Mancha, te vas durmiendo, te va entrando sueño y poco a poco sientes paz, sientes tranquilidad. Respira lenta y profundamente. Al respirar lenta y profundamente, poco a poco relajas los músculos del cuerpo. Aumenta el oxígeno en los pulmones, aumenta el oxígeno en la sangre con oxígeno limpia tu corazón y tu corazón bombea sangre con oxígeno por todas las células de tu cuerpo y todas las células de tu cuerpo se relajan, se tranquilizan, descansan cada vez más, cada vez más. Sientes paz, sientes tranquilidad. Es la paz profunda de tu interior y poco a poco te va entrando sueño, sueño agradable, sueño profundo, sueño reparador. Y al escuchar este capítulo 17 de Don Quijote de la Mancha, disfrutas de esta lectura realmente preciosa. Al respirar lenta y profundamente, también relajas los músculos del cuerpo. Piensas en tus manos se relajan, se tranquilizan, descansan, cada vez más, cada vez más. Piensas en tus brazos se relajan, se tranquilizan, descansan, cada vez más, cada vez más. Poco a poco, al respirar lenta y profundamente, te vas relajando, te vas tranquilizando, te va entrando sueño, sueño agradable, cada vez más y más y más y más agradable. Sientes la paz profunda de tu interior y poco a poco este relax va ahora a los hombros, al cuello. Respiras lenta y profundamente. Los músculos de los hombros, del cuello se relajan, se tranquilizan, descansan cada vez más, cada vez más. Descansas, los músculos de los hombros y el cuello se relajan. Y este relax del cuello va a las vértebras de la espalda. Y tu espalda también se relaja, se tranquiliza, descansa cada vez más, cada vez más. La columna vertebral, la médula espinal descansa. Respiras lenta y profundamente. Poco a poco, este relax profundo va ahora a la cadera, las piernas y los pies. La cadera, las piernas, los pies se van relajando, se van tranquilizando cada vez más, cada vez más. Sientes paz profunda
Y esta paz profunda de las piernas va también al abdomen, al estómago, que se va relajando, se va tranquilizando más y más. Sientes paz, respiras lenta y profundamente. Poco a poco este relax profundo va al tórax, a los pulmones. Es muy agradable sentir la respiración, muy agradable. También a tu corazón. Tu corazón late lenta y profundamente, en armonía y en equilibrio con tu respiración lenta y profunda. Te vas relajando, te vas tranquilizando, cada vez más, cada vez más. Poco a poco te relajas, te tranquilizas. Este relax va a la garganta, va a la boca, a la cara. Los músculos de la cara se van relajando, se van tranquilizando. Y este relax de la cara va a la cabeza. Tu cabeza descansa, tu cerebro descansa. Todo tu cuerpo va descansando cada vez más, cada vez más. Los ojos están cerrados, descansas profundamente y escuchamos este capítulo 17 de Don Quijote de la Mancha. Todo tu cuerpo siente paz, tus oídos abiertos, te dejas llevar por mi voz. Mi voz tú ya sabes que te relaja, que te tranquiliza y tus oídos disfrutan al escuchar esta maravillosa obra de Don Quijote de la Mancha. Capítulo 17, donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena. Y volviendo a contar lo que hizo el de la triste figura, después que se vio solo, dice la historia que así como Don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y medio arriba vestido, y vio que Sancho se había ido sin querer aguardar a ver más sandeces, se subió sobre una punta de una alta peña y dijo: «Ea pues, manos a la obra, venid a mi memoria cosas de Amadís, y enseñadme por dónde tengo que comenzar a imitaros, mas ya sé que lo más que él hizo fue rezar, y así lo haré». Y sirviéronle de rosario unas agallas grandes de un alcornoque, que ensartó y que hizo un 10, y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase, con quien consolarse, y así se entretenía paseándose por el pradecillo y escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos acomodados a su tristeza, y algunos en alabanza de Dulcinea, que unos se pudieron leer y otros no. Y será bien dejalle envuelto entre sus suspiros y versos por contar lo que le avino a Sancho Panza en su mandadería, y fue que en saliendo al camino real se puso en busca del Toboso, y otro día llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta, y no la hubo bien visto cuando le pareció que otra vez andaba en los aires y no quiso entrar dentro, aunque llegó a la hora que lo pudiera y debiera hacer, por ser la de comer y llevar en deseo de gustar algo caliente, que había grandes días que todo era fiambre. Esta necesidad le forzó a que llegase junto a la venta, todavía dudoso si entraría o no, y estando en esto saliendo de la venta 2 personas que luego le conocieron,
y dijo uno al otro: dígame, señor licenciado, ¿aquel del caballo no es Sancho Panza, el que dijo el ama de nuestro hidalgo que había salido con su señor por escudero? Sí es, dijo el licenciado, y aquel es el caballo de nuestro Don Quijote. Y conociéronle tan bien como aquellos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar, los cuales, así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a Rocinante, deseosos de saber de Don Quijote, se fueron a él. Y el cura le llamó por su nombre, diciéndole: amigo Sancho Panza, ¿a dónde queda vuestro amo? Conociólos luego Sancho Panza y determinó de encubrir el lugar y la suerte dónde y cómo su amo quedaba. Así les respondió que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia, la cual él no podía descubrir por los ojos que en la cara tenía. No, dijo el barbero, Sancho Panza, si vos no nos decís dónde queda, imaginaremos, como ya imaginamos, que vos le habéis muerto y robado, pues venís encima de su caballo. En verdad que nos habéis de dar el dueño del rocín, o sobre eso, morena. No hay para qué conmigo amenazas, que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie. A cada uno mate su ventura o Dios que le hizo. Mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta montaña, muy a su sabor. Y luego, de corrida y sin parar, les contó de la suerte que quedaba, las aventuras que le habían sucedido, y cómo llevaba la carta a la señora Dulcinea del Toboso, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorado hasta los hígados. Quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba, y aunque ya sabían la locura de Don Quijote y el género de ella, siempre que la oían se admiraban de nuevo. Pidiéronle a Sancho Panza que les enseñase la carta que llevaba la señora Dulcinea del Toboso. Él dijo que iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su señor que la hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase, a lo cual dijo el cura que se la mostrase, que él la trasladaría de muy buena letra. Metió la mano en el seno Sancho Panza buscando el librillo, pero no le halló, ni le podía hallar si le buscara hasta ahora, porque se había quedado Don Quijote con él y no se le había dado, ni a él se le acordó de pedírsele. Cuanto Sancho vio que no hallaba el libro, fuésele parando mortal el rostro, y tornándose a tentar todo el cuerpo muy apriesa, tornó a echar de ver que no le hallaba, y sin más ni más se echó entrambos puños a las barbas y se arrancó la mitad de ellas, y luego apriesa y sin cesar se dio media docena de puñadas en el rostro y en las narices, que se las bañó todas en sangre. Visto lo cual por el cura y el barbero, le dijeron que qué le había sucedido que tan mal se paraba. ¿Qué me ha de suceder?, respondió Sancho, sino el haber perdido de una mano a otra en un instante 3 pollinos que cada uno era como un castillo. ¿Cómo es eso?, replicó el barbero. He perdido el libro de memoria, respondió Sancho, donde venía la carta para Dulcinea y una cédula firmada de mi señor, por la cual mandaba que su sobrina me diese 3 pollinos de 4 o 5 que estaban en casa. Y con esto les contó la pérdida del rucio. Consolóle el cura y díjole que en hallando a su señor, él le haría revalidar la manda, y que tornase a hacer
la libranza en papel, como era uso y costumbre, porque las que se hacían en libros de memoria jamás se aceptaban ni cumplían. Con esto se consoló Sancho y dijo que como aquello fuese así, que no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea, porque él la sabía casi de memoria, de la cual se podría trasladar donde y cuando quisiesen. Decidla, Sancho, pues dijo el barbero, que después la trasladaremos. Paróse Sancho a rascar la cabeza para traerla a la memoria, y ya se ponía sobre un pie, ya sobre otro, unas veces miraba al suelo, otras al cielo, y al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo, teniendo suspensos a los que esperaban que ya la dijese, dijo al cabo de grandísimo rato: por Dios, señor licenciado, que los diablos lleven la cosa que de la carta se me acuerda, aunque en el principio decía alta y sobajada señora. No dirá, dijo el barbero, sobajada, sino sobrehumana o soberana señora. Así es, dijo Sancho. Luego, si mal no me recuerdo, proseguía, si mal no me acuerdo, el llagado y falto de sueño y el ferido besa a vuestra merced las manos, ingrata y muy desconocida hermosa, y no sé qué decía de salud y de enfermedad que le enviaba. Por aquí iba oscureciendo hasta que acababa en vuestro escurriendo, por aquí iba escurriendo hasta que acababa en vuestro hasta la muerte el caballero de la triste figura. No poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza, y alabáronsela mucho, y le pidieron que dijese la carta otras 2 veces para ver que ellos asimismo la tomasen de memoria para trasladalla a su tiempo. Tornóla a decir Sancho otras 3 veces, y otras tantas volvió a decir otros 3000 disparatas. Tras esto contó asimismo las cosas de su amo, pero no halló palabra acerca del mantenimiento que le había sucedido en aquella venta, del manteamiento, en la cual rehusaba entrar. Dijo también cómo su señor, en trayendo que le trujese buen despacho de la señora Dulcinea del Toboso, se había de poner en camino a procurar cómo ser emperador, o por lo menos monarca, que así lo tenían concertado entre los dos, y era cosa muy fácil venir a verlo, a serlo, según era el valor de su persona y la fuerza de su brazo. Decía esto Sancho por tanto reposo, limpiándose de cuando en cuando las narices, y con tan poco juicio que los dos se admiraron de nuevo, considerando cuán vehemente había sido la locura de Don Quijote, pues había llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre. No quisieron cansarse en sacarle del error en que estaba, pareciéndoles que pues no le dañaba nada la conciencia, y mejor era dejarle en él, y a ellos les sería de más gusto oír sus necedades. Y así le dijeron que rogase a Dios por la salud de su señor, que cosa contingente y muy agible era venir con el discurso del tiempo a ser emperador, como él decía, o por lo menos arzobispo u otra dignidad equivalente, a la cual respondió Sancho: señores, si la fortuna rodease las cosas de manera que a mi amo le viniese en voluntad de no ser emperador, sino ser arzobispo, querría yo saber ahora
qué suelen dar los arzobispos andantes a sus escuderos. Suélenles dar, respondió el cura, algún beneficio simple o curado, o alguna sacristanía que les vale mucho de renta rentada, amén del pie del altar, que se suele estimar en otro tanto. Para esto será menester, replicó Sancho, que el escudero no sea casado, y que sepa ayudar a misa por lo menos. Si esto es así, desdichado yo, que soy casado, y no sé la primera letra del ABC. ¿Qué será de mí si a mi amo le da el antojo de ser arzobispo y no emperador, como es uso y costumbre de los caballeros andantes? No tengas pena, Sancho amigo, dijo el barbero, que aquí rogaremos a nuestro amo y se lo aconsejaremos, y aún se lo pondremos en caso de conciencia, que sea emperador y no arzobispo, porque le será más fácil a causa de que él es más valiente que estudiante. Así me ha parecido a mí, respondió Sancho, aunque sé decir que para todo tiene habilidad. Lo que yo pienso hacer de mi parte es rogarle a nuestro Señor que le eche aquellas partes donde él más sirva y a donde a mí más mercedes me haga. Vos lo decís como discreto, dijo el cura, y lo haréis como buen cristiano, mas lo que ahora se ha de hacer es dar orden cómo sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo, y para pensar el modo que hemos de tener y para comer, que ya es hora. Será bien nos entremos en esta venta. Sancho dijo que entrasen ellos, que él esperaría allí fuera, y que después les diría la causa por qué no entraba, ni le convenía entrar en ella, mas que les rogaba que le sacasen allí algo de comer, que fuese cosa caliente, y asimismo cebada para Rocinante. Ellos entraron y le dejaron, y de allí a poco el barbero le sacó de comer. Después, habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban, vino el cura en un pensamiento muy acomodado, al gusto de Don Quijote, y para lo que ellos querían, y fue que dijo el barbero que lo que había pensado en que él se vestiría en hábito de doncella andante, y que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, y que así irían a donde Don Quijote estaba, fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa, y le pediría un don, el cual él no podría dejársele de otorgar como valeroso caballero andante, y que el don que le pensaba pedir era que se viniese con ella donde ella le llevase, a desfacelle un agravio, y que un mal caballero le tenía fecho, y que le suplicaba a sí mismo que no la mandase a quitar su antifaz, ni la demandase cosa de su facienda, fasta que la hubiese fecho derecho de aquel mal caballero, y que creyese sin duda que Don Quijote vendría en todo cuanto le pidiese por este término, y que de esta manera le sacarían de allí y le llevarían a su lugar, donde procurarían ver si tenía algún remedio su extraña locura. Aquí acaba el capítulo 17 y empezamos el capítulo 18, en el cual de cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras dignas que se cuenten de esta grande historia.
No le pareció mal al barbero la invención del cura, sino tan bien que luego la pusieron por obra. Pidiéronle a la ventera una saya y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva el cura. El barbero hizo una gran barba de una cola rucia o roja de buey, donde el ventero tenía colgado el peine. Preguntóles la ventera que para qué le pedían aquellas cosas. El cura le contó en breves razones la cura de Don Quijote, y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña donde a la sazón estaba. Cayeron luego el ventero y la ventera en que el loco era su huésped, el del bálsamo, y el amo del manteado escudero, y lo contaron al cura todo lo que con él les había pasado, sin callar lo que tanto callaba Sancho. En resolución, disfrazados el cura y el barbero, despidiéronse de todos y de la buena de Maritornes, que prometió de rezar un rosario, aunque pecadora, porque Dios le diese un buen suceso en tan arduo y cristiano negocio como era el que habían emprendido. Llegó Sancho, y de ver a los dos en aquel traje, no pudo tener la risa. Ellos se quitaron los disfraces para trocarlos luego y siguieron su camino, guiándolos Sancho Panza, el cual les fue contado lo que les aconteció por el loco que hallaron en la sierra, encubriendo empero el hallazgo de la maleta y de cuando en ella venía, que maguer de tonto era un poco codicioso el mancebo. Otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas para acertar el lugar donde había dejado a su señor, y en reconociéndole les dijo cómo aquella era la entrada y que bien se podían vestir si era aquello hacía el caso para la libertad de su señor, porque ellos le habían dicho antes que ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo era toda la importancia para sacar a su amo de aquella mala vida que había escogido, y que le encargaba mucho que no dijese a su amo quién ellos eran ni que los conocía, y que si le preguntase cómo se lo había de preguntar. Si dio la carta a Dulcinea, díjose que sí, y que por no saber leer le había respondido de palabra, diciéndole que le mandaba, so pena de la su desgracia, que luego al momento se viniese a ver con ella, que era cosa que le importaba mucho, porque con esto y con lo que ellos pensaban decirle, tenían por cosa cierta reducirle a mejor vida y hacer con él que luego se pusiese en camino para ir a ser emperador o monarca, que en lo de ser arzobispo no había por qué temer. Todo lo escuchó Sancho y tomó muy bien en la memoria y les agradeció mucho la intención que tenían de aconsejar a su señor fuese emperador y no arzobispo, porque él tenía para sí que para hacer mercedes a sus escuderos más podían los emperadores que los arzobispos andantes. También les dijo que sería bien que él fuese delante a buscarle y darle la respuesta de su señora, que ya sería ella bastante a sacarle de aquel lugar sin que ellos se pusiesen en tanto trabajo. Parecieronles bien a lo que Sancho Panza decía, y así determinaron de aguardarle hasta que volviese con las nuevas del hallazgo de su amo. Entróse Sancho por aquellas quebradas de la sierra, dejando a los dos en una por donde corría un pequeño y manso arroyo, a quien hacían sombra agradable y fresca otras peñas y algunos árboles que por allí estaban. El calor y el día
que allí llegaron eran de los del mes de agosto, que por aquellas partes suele ser el ardor muy grande, la hora las 3 de la tarde, todo lo cual hacía el sitio más agradable y que convidase a que en él esperasen la vuelta de Sancho, como lo hicieron. Estando pues los dos allí sosegados y a la sombra, hallaron a Cardenio, entonces en su entero juicio. Le rogaron que les contase la causa de su daño, y él comenzó su lastimera historia, casi por las mismas palabras y pasos que le había contado a Don Quijote. Pero ahora quiso la buena suerte que se detuvo el accidente de la locura y le dio lugar de contarlo hasta el fin, refiriéndose cómo don Fernando le había enviado a su hermano mayor con ocasión de pedirle unos dineros para pagar 6 caballos que compró, y durante su ausencia se había casado el falso amigo con Luscinda, y cómo él, a consecuencia de esto, se había encaminado a aquella sierra con intención de acabar en ella la vida, a tiempo que el cura se prevenía para decir a Cardenio algunas razones de consuelo. Le suspendió una voz que llegó a sus oídos, que con tristes acentos se lamentaba. Se levantaron a buscar el dueño y no hubieron andado 20 pasos cuando vieron a un mozo vestido como labrador, bajo cuyo traje se ocultaba la hermosa Dorotea, la que había sido engañada por el mismo don Fernando, desleal amigo de Cardenio, por lo que había resuelto huir a aquellas soledades. Contó ella su historia, le declaró Cardenio quién era, tomaron ambos la resolución de esperar mejor fortuna, y el cura le rogó, aconsejó y persuadió que se fuesen con él a su aldea, donde se podrían reparar las cosas que les faltaban, y que allí se daría orden cómo buscar a don Fernando y cómo llegar a Dorotea, a sus padres, o hacer lo que más les pareciese conveniente. El barbero contó con brevedad la causa que yo los había traído, con extrañeza de la locura de don Quijote, y cómo aguardaban a su escudero que había ido a buscalle. En esto oyeron voces y conocieron que el que las daba era Sancho Panza, que los llamaba. Saliéronle al encuentro y preguntándole por don Quijote, les dijo cómo les había hallado desnudo en camisa, flaco, amarillo y muerto de hambre, y suspirando por su señora Dulcinea, y que puesto que le había dicho que ella le mandaba que saliese de aquel lugar y se fuese al del Toboso, donde le quedaba esperando, había respondido que estaba determinado de no parecer ante su fermosura hasta que hubiese fecho hazañas que le diesen digno de su gracia, y que si aquello pasaba adelante corría peligro de no venir a ser el emperador como estaba obligado, ni a un arzobispo, que era lo menos que podía ser. Por eso que mirasen lo que se había de hacer para sacarle de allí. El licenciado respondió que no tuviese pena, que ellos le sacarían de allí mal que le pesase. Contó luego a Cardenio y a Dorotea lo que tenían pensado para remedio de don Quijote, a lo menos para llevarle a su casa, a lo cual dijo Dorotea que ella haría la doncella menesterosa, y más que tenía allí vestidos con que hacerlo al natural, y que la dejasen el cargo de saber representar todo aquello que fuese menester para llevar adelante su intento, porque ella había leído muchos libros de caballerías y sabía bien el estilo que tenían las doncellas cuitadas cuando pedían a sus dones a los andantes caballeros. Pues
No es menester más, dijo el cura, sino que luego se ponga por obra, que sin duda la buena suerte se muestra en favor mío, pues tan sin pensarlo a vosotros, señores, se os ha comenzado a abrir puerta para vuestro remedio, y a nosotros se nos ha facilitado la que habíamos menester. Sacó luego Dorotea de su almohada una saya entera de cierta telilla rica y una mantellina de otra vistosa tela verde, y de una cajita un collar y otras joyas, con que en un instante se adornó, de manera que una rica y gran señora parecía. A todos contentó en extremo su mucha gracia, donaire y hermosura, pero el que más se admiró fue Sancho Panza, y así preguntó al cura con grande ahínco le dijese quién era aquella tan fermosa señora y qué era lo que buscaba por aquellos andurriales. Estas hermosas señoras, respondió el cura, Sancho hermano, es como quien no dice nada, la heredera por línea recta de varón del gran reino de Micomicón, la cual viene en busca de vuestro amo a pedirle un don, el cual es que le desfaga un tuerto agravio que un mal gigante le tiene fecho, y a la fama que de buen caballero vuestro amo tiene por todo lo descubierto. De Guinea ha venido a buscarle esta princesa, dichosa buscada y dichoso hallazgo, dijo a esta sazón Sancho Panza, y más si mi amo es tan venturoso que desfaga este agravio y enderece ese tuerto, matando a ese gigante que vuestra merced dice que si matará, si él le encuentra, si ya no fuese fantasma, que contra las fantasmas no tiene mi señor poder alguno, pero una cosa quiero suplicar a vuestra merced, entre otras, señor licenciado, y es que por qué a mi amo no le tome gana de ser arzobispo, que es lo que yo temo, que vuestra merced le aconseje que se case luego con esta princesa, y aquí quedará imposibilitado para recibir órdenes arzobispales, y vendrá con facilidad a su imperio, y yo al fin de mis deseos, que yo he mirado bien en ello, y hallo por mi cuenta que no me está bien que mi amo sea arzobispo, porque yo soy inútil para la iglesia, pues soy casado, y andarme ahora a traer dispensaciones para poder tener renta por la iglesia, teniendo como tengo mujer e hijos, sería nunca acabar. Y así, señor, todo el toque está en que mi amo se case luego con esta señora que hasta ahora no sé su gracia, y así no la llamo por su nombre. Llámese, respondió el cura, la princesa Micomicona, aunque llamándose su reino Micomicón, claro está que ella se ha de llamar así, y en lo de casarse vuestro amo, yo haré en ello todos mis poderíos. Ya en esto se había puesto Dorotea sobre la mula del cura, y el barbero se había acomodado el rostro la barba de cola de buey, y dijeron a Sancho que las guiase a donde Don Quijote estaba, al cual advirtieron que no dijese que conocía al licenciado ni al barbero, aunque en no conocerlos consistía todo el toque de venir a ser emperador de su amo, puesto que ni el cura ni Cardenio quisieron ir con ellos. Y así los dejaron ir delante, y ellos los fueron siguiendo a pie poco a poco. 3/4 de legua habrían andado, cuando descubrieron a Don Quijote ya vestido, aunque no armado. Y así como Dorotea le vio y fue informada de Sancho que aquel era Don Quijote, dio del azote a su palafrén,
siguiéndole el bien barbado barbero, y llegando junto a él el escudero, se arrojó de la mula y fue a tomar en los brazos de Dorotea, la cual, apeándose con grande desenvoltura, se fue a hincar de rodillas ante las de Don Quijote, y aunque él pugnaba por levantarla, ella, sin levantarse, le fabló en esta guisa: «De aquí no me levantaré, oh valeroso y esforzado caballero, hasta que vuestra bondad y cortesía me otorgue un don, el cual redundará en honra y prez de vuestra persona y en pro de la más desconsolada y agraviada doncella que el sol ha visto, y si es que el valor de vuestra fuerte brazo corresponde a la voz de vuestra inmortal fama, obligado estáis a favorecer a la que sin ventura que de tan lueñes tierras viene al olor de vuestro famoso nombre, buscándoos para remedios de sus desdichas». «No os responderé palabra, fermosa señora», respondió Don Quijote, «ni oiré más cosa que vuestra facienda hasta que os levantéis de tierra». «No me levantaré, señor», respondió la afligida doncella, «si primero por vuestra cortesía no me es otorgado el don que pido». «Yo vos le otorgo y concedo», respondió Don Quijote, «como no se haya de cumplir en daño o mengua de mi rey, de mi patria y de aquella que mi corazón y libertad tiene la llave. No será en daño ni en mengua de lo que decís, mi buen señor», replicó la dolorosa doncella. Y estando en esto, se llegó Sancho Panza al oído de su señor y muy pasito le dijo: «Bien puede vuestra merced, señor, concederle el don que pide, que no es cosa de nada, como es matar un gigantazo, y este que lo pide es la alta princesa Micomicona, reina del reino Micomicón, de Etiopía. Sea quien fuere», respondió Don Quijote, «que yo haré lo que soy obligado y lo que me dicta mi conciencia, conforme a lo que he profesado que tengo». Y volviéndose a la doncella dijo: «La vuestra fermosura se levante, que yo le otorgo el don que decirme quisiere». «Pues el que pido es», dijo la doncella, «que la vuestra magnánima persona se venga luego conmigo donde yo le llevaré, y me prometa que no se ha de entretener en otra aventura ni demanda alguna hasta darme venganza de un traidor que contra todo derecho divino y humano me tiene usurpado mi reino». «Digo que así lo otorgo», respondió Don Quijote, «y vamos a la labor, que en la tardanza dicen que suele estar en peligro». Y mandó a Sancho que requiriese las cinchas a Rocinante, y le armase luego al punto. Sancho descolgó las armas, que como trofeo de un árbol estaban pendientes, y requiriendo las cinchas en un punto, armó a su señor, el cual, viéndose armado, dijo: «Vamos de aquí en el nombre de Dios a favorecer a esta gran señora». Estábase el barbero aún de rodillas, y viendo que ya el don estaba concedido, y con la diligencia que Don Quijote se alistaba para ir a cumplirle, se levantó y tomó la mano a su señora, y entre los dos la subieron a una mula. Luego subió Don Quijote sobre Rocinante, y el barbero se acomodó en su cabalgadura, quedándose Sancho a pie, donde de nuevo se le renovó la pérdida del rucio por la falta que entonces le hacía. Todo esto miraban de entre las breñas Cardenio y el cura, y no sabían qué hacerse para juntarse con ellos, pero el cura, que era un gran tracista, imaginó luego lo que harían para conseguir lo que deseaban, y fue
que con unas tijeras que traía en un estuche quitó con mucha presteza la barba a Cardenio, el cual quedó tan otro que lo que antes parecía que él mismo no se conociera, aunque a un espejo se mirara. De hecho, con facilidad salieron al camino real antes que los otros, y se pusieron en el llano a la salida de la sierra, y así como salió de ella Don Quijote y sus camaradas, el cura se le puso a mirar muy despacio, dando señales de que le iba reconociendo, y al cabo de haberle una buena pieza estado mirando, se fue a él abierto los brazos y diciendo a voces: «Para bien se ha hallado el espejo de la caballería, el muy buen compatriota Don Quijote de la Mancha, la flor y la nata de la gentileza, el amparo y el remedio de los menesterosos, la quinta esencia de los caballeros andantes». Don Quijote, espantado de lo que veía y oía decir aquel hombre, se le puso a mirar con atención, y al fin le conoció, y quedó como espantado de verle, y hizo grande esfuerzo por apearse, mas el cura no lo consintió. Ofreciéronle la mula en que venía el barbero, y concertaron que a trechos se fuesen los tres mudando hasta que llegasen a la venta, que estaría hasta 2 leguas de allí. Puesto los tres a caballo, es a saber Don Quijote, la princesa y el cura, y los tres a pie, Cardenio, el barbero y Sancho Panza. Don Quijote dijo a la doncella: «Vuestra grandeza, señora mía, guíe por donde más gusto le diere». Y antes que ella respondiese, dijo el licenciado: «Hacía que reino quiera guiar a vuestra señoría, es por ventura hacia el Micomicón, que si debe ser, y yo sé poco de reinos». Ella, que estaba bien en todo, entendió que había de responder que sí, y así dijo: «Sí, señor, hacia ese reino es mi camino». «Si es así», dijo el cura, «por la mitad de mi pueblo hemos de pasar, y de allí tomará vuestra merced a la derrota de Cartagena, donde se podrá embarcar con la buena ventura, y si hay viento próspero, mar tranquilo y sin borrasca, en menos de 9 años se podrá estar a la vista de la gran laguna Meona, digo Meótides, que está poco más de 100 jornadas más allá del reino de vuestra grandeza. Vuestra merced está engañado, mi señor mío», dijo ella, «porque no ha 2 años que yo partí de él, y en verdad que nunca tuve buen tiempo, y con todo eso he llegado a ver lo que tanto deseaba, que es el señor Don Quijote de la Mancha, cuyas nuevas llegaron a mis oídos, así como puse los pies en España, y en ellas me movieron a buscarle, para encomendarme en su cortesía y fiar mi justicia de valor de su invencible brazo. No más cesen mis alabanzas, dijo a esta sazón Don Quijote, porque soy enemigo de todo género de adulación, y aunque ésta no lo sea, todavía ofenden mis castas orejas semejantes pláticas. Lo que yo sé decir, señora mía, que ahora tenga valor o no, el que tuviere o no tuviere se ha de emplear en vuestro servicio para perder la vida, y así, dejando esto para su tiempo, ruego al señor licenciado que diga qué es la causa que le ha traído por estas partes, tan solo, tan sin criados y tan a la ligera, que me pone espanto». «A esto yo responderé con brevedad», respondió el cura, «porque sabrá vuestra merced, señor Don Quijote, que yo y maese Nicolás, nuestro amigo y nuestro barbero, íbamos a Sevilla a cobrar cierto dinero de un pariente mío, que ha muchos años que pasó a Indias, me ha enviado,
y no tan pocos que no pasan de 60.000 pesos ensayados, que es otro que tal. Y pasando ayer por estos lugares, nos salieron al encuentro 4 salteadores, y nos quitaron hasta las barbas, de modo nos las quitaron que le convino al barbero ponérselas postizas, y aun a este mancebo, que aquí va señalando a Cardenio, le pusieron como de nuevo. Y es lo bueno que es público fama para todos estos contornos, que los que nos saltearon son unos galeotes que dicen que libertó casi en este mismo sitio un hombre tan valiente que a pesar del comisario y de las guardas los soltó a todos, y sin duda alguna él debía de estar fuera de juicio, o debe ser tan grande bellaco como ellos, o algún hombre sin alma y sin conciencia, pues quiso soltar al lobo entre las ovejas, a la raposa entre las gallinas, a la mosca entre la miel. A Don Quijote se le mudaba la color a cada palabra y no osaba decir que él había sido el libertador de aquella gente. Acaba aquí el capítulo 18. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima ocasión.